la charla de Jerez de la Frontera. Estamos en la charla 49. Vamos a ir en todo el entorno de la catedral, desde la calle La Torre, a ver la calle Letrados, llegaremos también a Visitación, el entorno de la catedral y acabaremos en la Plaza de la Encarnación. Hemos ido viendo hasta ahora todo Jerez y ya hace 2 lecciones que entramos en su casco histórico. Hoy vamos a centrarnos en esta zona que eran, por así decir, los arrabales que bajaban desde el Alcázar hasta el arroyo. Exactamente, vamos a venir desde la calle La Torre, la calle Letrados, que baja hacia la Plaza de la Asunción, para luego venir por la calle Amargura, por la calle Santa Isabel, Visitación, Beaterio, y llegar hasta la calle Aire, rodear la catedral, hasta la Plaza de la Encarnación. También vendremos por detrás para ver un poco todo este arrabal que claramente descendía hacia el arroyo, un tema muy importante, un gran arroyo que había excavado un valle del cual descendía este arrabal desde el Alcázar. Fijaros en este plano tan importante de Jerez de la Frontera del siglo XVI, un grabador flamenco que dibujó muchas ciudades de Europa y de España, porque aquí vemos la torre de la Colegiata, la que luego va a ser nuestra catedral. Fijaros que es curioso, porque en principio nuestra Colegiata se hace sobre la mezquita mayor de la ciudad. Fijaros que el dibujo es un poco extraño, porque aquí aparece la muralla con la puerta del arroyo, que parece ser esta, aunque otra posibilidad sería que el arroyo viniese por aquí, porque fijaros que aquí está la Torre de la Atalaya, es decir, ahí está la Plaza de la Asunción, San Dionisio, con lo cual uno no sabe bien si el arroyo lo va marcando esta línea de casas o realmente es este, que es la vaguada, ¿no? Porque aquí tenemos San Marcos. Y como veis hay una excesiva distancia entre San Dionisio y la Colegiata. Y después fijaros que esta muralla parece que va a morir a la Puerta Real, cuando eso no es así, puesto que este otro lienzo de muralla, la catedral está a este lado, es decir, que esta muralla tendría que ir a esa torre de allí de la esquina y no a esta primera torre. Ya os dais cuenta, por tanto, que la representación no es exacta. Tampoco existe esta colina de donde ha sido dibujado Jerez, pero nos puede ayudar muchísimo. Ahí tenemos a San Miguel en lo alto, y bueno, habría que investigar muy bien esto. Este dibujo ha llevado a que algunos consideren que la actual catedral y la mezquita que estaba debajo no estaba donde ahora está la catedral, que es aquí, sino que estaba justo donde está el Palacio del Abad, es decir, al lado de este alminar que es la torre actual, es decir, que estaría aquí, la mezquita y luego la colegiata que fue creciendo sobre la base de la mezquita, y que la nueva catedral se habría hecho, la nueva colegiata se habría hecho aquí. Como veis, es un tema muy interesante. Aquí vemos el plano de Madoz, donde fijaros que aquí está dibujada nuestra actual catedral, está el beaterio de las dominicas y bueno, la calle que baja, la calle Letrados, Amargura, Santa Isabel y también Visitación. Ya veis esta enorme manzana que ha sido muy transformada con las nuevas construcciones. Aquí veis la Plaza de la Encarnación limitando la catedral por el sur. Este es el otro plano en que vemos, es el año 26, donde, bueno, lo único cambio es que aquí estaba el Teatro Eslava, al lado de estos jardines, y bueno, como veis, no ha cambiado demasiado, excepto, por ejemplo, que esa pequeña casita ha sido derribada frente a la catedral, ha sido derribada para hacer más diáfano el acceso. Parece que había ahí una casita. Fijaros que vamos a tratar un tema muy delicado porque, en mi opinión, que puede ser una opinión totalmente equivocada, en Jerez existe una ciudad cuadrada, una ciudad, en mi opinión, o romana o tartésica, que estaría asentada en toda esta parte alta, en torno a donde tenemos San Juan de los Caballeros, donde está San Lucas, hasta San Mateo, y con un centro donde hoy es la Plaza de Belén. Estaría sobre esta plataforma y tendría hacia el sureste el arroyo como foso de esa ciudad.
Y a la vez, quizá también Roma creó aquí un campamento, una fortaleza, o quizá fue ya el Islam no aparece con línea roja, como hubo otra fortaleza donde Santo Domingo. ¿Y qué pasó? Pues que en torno a este alcázar va creándose un arrabal de calles que van descendiendo desde la colina del Alcázar hasta el arroyo, pero que era una ciudad totalmente diferente de la ciudad cuadrada original, que yo creo que es la ciudad original. Luego, cuando ya la creación de tantos arrabales, luego lo veremos, hace que ya el Islam haga una nueva muralla que rodee todos los arrabales que han rodeado la vieja ciudad, con las dudas de si vino aquí paralelo a Tornería para enlazar con la ciudad romana, justo al inicio de la calle Francos, que sería una calle exterior a la muralla romana, y luego ya posteriormente hizo una nueva muralla que unió con la muralla que partía del Alcázar y que quizá rodease estos arrabales. Como veis, bueno, quizá la situación de esta muralla, yo no sabía, confirmaría mi teoría, este choque de dos murallas detrás de la lóndiga de la Plaza Arenal. Pero como veis, todo son hipótesis. Es decir, que en mi opinión, al pie del Alcázar fue creándose un arrabal, siempre sucedía algo parecido, quizá mantuvo una distancia. Siempre en las ciudades árabes el Alcázar se coloca alejado de la ciudad porque tienen mucho miedo a sus propias rebeliones internas. El mundo árabe siempre es un mundo de complots y de golpes de Estado entre distintas facciones. Siempre, nuevamente, como pasa en Zaragoza, la aljafería se coloca alejada de la ciudad, de la vieja ciudad romana y luego árabe, porque tienen mucho miedo a sus propios súbditos. Eso indicaría que probablemente este alcázar no tuvo primero ninguna población cercana, pero luego, como es natural, va creciendo a su alrededor una serie de arrabales. Arrabales que, como veis, no tienen ningún orden, sino que siguen viejos caminos que bajaban de esta colina, que bajaban hacia el arroyo. El arroyo, en mi opinión, nacía en la plaza del Banco, en la Alameda Banco, pasaba al lado de San Dionisio, Plaza de la Asunción, y ya la propia calle del arroyo va marcando por donde descendía la puerta del arroyo. Era una vaguada muy grande, es decir, un valle que había formado este arroyo, que hace que las laderas que bajan del Alcázar y que bajan de la que yo creo que fue la primitiva ciudad sean laderas pronunciadas. Creo que es impensable que una ciudad árabe tuviera en origen este arroyo dentro de la ciudad, esta vaguada enorme tan difícil de defender. Entonces sí que creo que una vez que este arrabal se fue consolidando, no sabemos si con la mezquita aquí o con la mezquita aquí, donde parece que otras teorías afirman que estaría aquí la mezquita original, se ve en ese grabado que la mezquita o la colegiata está pegada a la torre y está aquí. El caso es que probablemente todo esto se rodeó de una muralla que venía del Alcázar y protegió todo esto. Esa muralla sería la que aparecería aquí, detrás de la Lóndiga, detrás del Arenal, muralla a la que luego se unió la nueva muralla que ya atrapó todos estos barrios del este. Todos estos barrios que luego serían la judería de la ciudad. Entonces, como veis, estaríamos en una encrucijada y estaríamos en una muralla que vendría, continuando esta, pues iría por la calle de la Amargura, aproximadamente. Este otro arrabal, donde está hoy el ayuntamiento, donde estaba el antiguo Hospital de la Caridad, sería exterior a estos primeros arrabales. Bueno, como veis, son teorías muy, muy bonitas, pero muy difíciles de confirmar. Bien, entonces vamos a recorrer, como os decía, vamos a venir por la calle La Torre, en torno a la vieja pescadería, bajaremos por Letrados y luego buscaremos la calle Amargura, luego vendremos a Santa Isabel, luego seguiremos por la calle Visitación, Beaterio y también volveremos por este borde del Alcázar, en toda esta zona nueva, y luego rodearemos la catedral. Bien, aquí tenemos la calle Consistorio, que desciende de otras lecciones que hemos visto, desciende hacia el antiguo Hospital de la Caridad, luego Ayuntamiento, que desciende hacia la Plaza de San Dionisio o Plaza de la Asunción, uno de los centros neurálgicos de la ciudad. Aquí ya vimos esta gran casa y estas casas de la izquierda
ya las vimos en otra lección, la del Arenal, de la Plaza Arenal. Aquí tenemos esta gran casa con esta típica arquitectura de balcones curvos, con barrotes ya de fundición, que hemos visto muchas en Jerez. Son casi una serie de casas muy, muy parecidas. Aquí tenemos otra con también un tipo de balcón muy parecido, con sus 3 grandes huecos, otra casa noble de Jerez. Luego tenemos una secuencia de 2, ya vemos aquí la vieja pescadería, un maravilloso edificio del neoclasicismo. Aquí vemos casas también que siguen manteniendo esa línea de cornisa y esa elegancia. Aquí vemos curiosamente el almacén, hay aquí un restaurante y dentro están los restos de un gran patio de arquerías maravilloso, hay restos de artesonados. Es decir, que aquí hay oculto o un gran palacio o un viejo convento, da la impresión que es un antiguo palacio muy, muy valioso de Jerez, que no lo hemos localizado en ninguna de las guías. Bueno, aquí veis ya qué bonita esta secuencia de esta casa con su gran balcón, que, como digo, aquí en el almacén, aquí si entráis veréis a la izquierda los restos de arquerías de ese maravilloso patio. Bueno, aquí vemos la secuencia de esa gran casa que daba consistorio, la otra casa, ya veis, con el eje del balcón, este tramo de 2 construcciones y el paso a es donde está la arquería. Fijaros que es una casa con un gran balcón, una casa simétrica muy, muy bonita, que tiene un elemento. Hay un artículo muy bonito sobre las torres miradores de Jerez, muy parecidas a las que había en Cádiz. No sé si esto forma parte de esa. El que quiera lo puede ver en YouTube, un artículo precioso sobre las torres miradores de Jerez. Aquí vemos este último palacio y ya fijaros la secuencia. La gran casa de la esquina, a consistorio, otra casa que vimos aquí de 3 huecos, la otra casa y la gran casa que estamos viendo, para dar paso ya a la última casa. Fijaros la aparición de pequeños patios que hay por aquí. Pues bien, aquí está oculta esa gran arquería, probablemente de un gran palacio. Aquí vemos la nave del Hospital de la Caridad, con su claustro. Todo esto ya pasaba a ser municipal, con construcciones ya nuevas que van conformando casi toda la manzana. Seguimos y llegamos ya a la última casa, frente a la preciosa pescadería. Mirad de nuevo estos balcones curvos de la época isabelina, este envuelto en un mirador. Llegamos a esta esquina, aquí vemos esta típica arquitectura que siempre utiliza los mismos barrotes de fundición y las esquinas curvas. Estas esquinas curvas aparecen ya en el neoclasicismo, pero sobre todo ya aparecen en el romanticismo, en la época de Isabel II. Son unos volúmenes que tratan de suavizar la esquina y a la vez mostrar la fuerza de la sillería en la esquina. Ya veis que esta también es una casa muy bonita, que sube ya rodeando pescadería hacia detrás del Arenal. Aquí tenemos esta placita donde veis que hay restos de un viejo palacio fantástico que ha sido transformado por las nuevas construcciones. Aquí vemos la casa que acabamos de ver, esta de la derecha, con su fachada principal dando a la placita. Luego fijaros que aquí la vemos de nuevo, y sube la calle hacia Arenal. Aquí hay una actuación muy curiosa porque es muy austera, muy elegante, con todos sus balcones, que bueno, al final forma todo este grupo. Y aquí aparece ya la calle Amargura que desciende, perdón, no es Amargura, esta es Letrados, que va descendiendo hacia la Plaza de la Asunción. Aquí vemos estas construcciones nuevas, municipales, y algún palacio que aparece a la izquierda. Aquí veis este precioso palacio con todos los componentes de la arquitectura jerezana. El gran balcón, los 2 magníficos miradores y este recerco con la preciosa cornisa que muere antes de acabar. A su lado tenemos otra casa también muy bonita, toda ella blanqueada y que probablemente también tendría las cornisas de piedra con estos 2 miradores que flanquean el eje. Otra gran casa. Y nos acompaña otra más sencilla y nos acompaña todo el rato la fachada del antiguo hospital, bueno, ya de las actuaciones sobre el hospital del ayuntamiento.
Y aquí aparece una casa muy curiosa porque fijaros que el ladrillo, aunque se usó mucho en la época de Primo de Rivera, por Aníbal González, dos grandes arquitectos, sin embargo yo creo que es muy poco jerezano. Y aquí hay un arquitecto que ha tratado de hacer una arquitectura moderna, pero a la vez implantada en la tradición del mudéjar. Pero bueno, realmente es que en Jerez no hay mucha arquitectura mudéjar. Ya veis que lo ha hecho con mucho cariño, ha creado una fachada de mucho relieve, pero que quizá estaría mejor en Toledo que quizá en Jerez, porque Jerez ya veis que no es una ciudad de ladrillo. Pero bueno, la intención se agradece y bueno, es una pieza que, a pesar de ser moderna, pues ha tratado de dialogar con la arquitectura antigua. Aquí lo veis, la pieza esta, antes de llegar a la plaza esa de la Asunción o plaza del Cabildo. Bueno, pues vamos a seguir ahora hacia Visitación. Aquí tenemos esta casa que os decía, como veis son casas muy dignas, muy equilibradas, casi hay una serie de estas casas que vimos muchos, por todo Jerez hemos visto siempre esta secuencia, siempre usan la misma barandilla, las mismas cornisas y siempre la esquina curva. Son casas, por así decir, un poco ya en serie de ese siglo XIX. Ahí al lado tenemos una casa muy curiosa, porque fijaros que tiene la planta baja altísima, incorporando esta especie de sobrado, y luego fijaros que la planta principal es muy alta, quizá esté escondiendo una casa noble. Aquí tenemos una actuación moderna con sus terrazas y la preciosa portada y giramos. Esta es la construcción nueva que se apoya en la vieja portada y aquí, por desgracia, no tenemos muchas fotos de Amargura, no pudo pasar el coche. Y ya vemos que hay una secuencia de casas, la mayoría están reconstruidas ya, hay una gran casa también con muchos enrejados, una más moderna con arquerías, aquí la veis un poquito. Y ahí tenemos, no sé si es otra de esas torres de mirar al mar que también tenía Jerez. Ya veis las arquerías que aparecen ahí en una casa moderna, bueno, más o menos moderna. Ya veis la secuencia de la calle Amargura. Vamos a seguir por aquí. Aquí hemos tenido problemas con la cámara. Esta es la gran casa que va cerrando el jardín de la casa del conde de los Andes, que es la casa que veremos luego. Aquí había una entrada a un corral de comedias, pero en el fondo formaba parte todo del jardín de esa gran casa. Y bajando ya por la calle Santa Isabel, no hemos sabido por qué se llamaba Santa Isabel, quizá hubo un convento o algo en esta zona, y ya veis que aquí hay una casa preciosa que esconde muy probablemente una secuencia de arquerías. Ya os hemos contado que la arquería viene del Valle del Ebro con los artistas mudéjares, moriscos, y llega a Andalucía tras la Reconquista. Es curioso, viene de Navarra y de Aragón, pero ya el mundo islámico había usado mucho la arquería, basado en viejas villas romanas que usaban la arquería. Es un tema muy bonito, pero que en el barroco ya del siglo XVII, XVIII, se considera como excesivamente popular y se tapa la arquería y se dejan solo pequeñas ventanas. Ya veis que es una casa noble, donde siempre el piso de la arquería es un ático más. Tenemos una casa de ladrillo y aquí una actuación nueva, bueno, luego la veremos. Aquí tenemos otra casa muy noble, aquí se ve un poquito, una casa de estas, la casa de arquerías, la casa retrasada y esta casa con esas típicas ménsulas. A su lado, otro gran palacio con sus grandes miradores, donde también se insinúa una arquería. Casa muy bonita. Luego pasamos a otra casa. Fijaros que es una calle muy estrecha. Ahí tenemos la secuencia de dos y ahora llegamos a la tercera casa, bien con un gran portalón y con unas, fijaros, las pequeñas ventanas que completan la secuencia clásica de basamento, cuerpo principal, donde está el piso principal, y coronación o ático, que suele ser un elemento más sencillo, más ligero, a veces de ventanas muy pequeñitas o a veces de arquerías. Ya veis qué secuencia de tres casas muy dignas en la calle Santa Isabel. Desciende la calle y ya tenemos construcciones más modernas. Aquí vemos de nuevo esa secuencia
y ya como veis, para ir llegando hacia la plaza del arroyo, hacia el arroyo de la ciudad. Aquí lo vemos desde el arroyo, la secuencia desde la última gran casa y ya casas modernas que veremos cuando analicemos toda la zona del arroyo. Bien, ahora vamos a seguir por la calle Visitación. Fijaros, aquí ha habido una actuación nueva, es una pena porque se ha perdido la curvatura de la vieja calle. Aquí hay una construcción nueva, hablaremos de ella luego, muy enigmática, con esos pequeños huecos, que forma parte de la actuación de atrás, que la veremos luego. Es una casa enigmática, quizá demasiado austera, porque no tiene ningún gesto de salir al exterior, de balcón. Bueno, ahí vemos el palacio que hemos visto antes, en Santa Isabel. Y aquí vemos esta secuencia con el colegio y con una serie de palacios que fueron para el cabildo de la catedral y que se cree que están hechos por los mismos arquitectos que hicieron la catedral actual. Ya veis que esta arquitectura tiene de bueno que es muy austera, esta arquitectura moderna, y bueno, en ese aspecto enlaza muy bien. Pero le echamos un poco en falta la cierta tristeza que tiene, excesiva austeridad. Aquí la veis. ¿Veis? Es el mismo arquitecto que actúa siempre con estos pequeños huecos en fachada y no sabemos si es el mismo que ha hecho toda esta actuación. Seguimos por la calle Visitación, que se llamaba así. Pensábamos que había algún convento dedicado a la Visitación, pero no, debe ser por la portada que tiene la catedral, que es la Visitación. Aquí tenemos unos palacios fantásticos que forman parte de esa nueva restauración que se ha hecho con las viviendas nuevas de atrás. Fijaros qué detalles tan bonitos, qué gesto de austeridad y a la vez de elegancia en estos huecos y el maravilloso portada del palacio. ¿Veis? Son palacios fantásticos. Esperemos que algún día recupere. Extraña mucho la carpintería, tan pobre para un palacio tan digno. Y seguimos, fijaros también los detalles en las esquinas, que hay muchos en Jerez con columnas. Otro de los palacios, con su gran portada. Fijaros qué sencillo se logra que una casa sea un palacio. Basta con que la portada resalte un poco, reciba en su cornisa el balcón, basta un guardapolvos. Fijaros que la suma ya se nota por los huecos de arriba. Quizá aquí también podría pensar que se oculta una galería de arcos, bueno, bien, o es la evolución de esa galería de arcos en pequeñas ventanas, ya típica del barroco. ¿Veis? Por aquí se ve que este palacio incorporó diferentes casas y eso se nota en el ritmo diferente de los huecos. Y damos paso ya a la tercera casa noble de aquí, también con un guardapolvos. Fijaos qué fantásticas portadas, con qué pocos elementos se logra crear un gran palacio. Es ahí vemos de nuevo los pequeños huecos del ático y aquí vemos la secuencia desde esta casa moderna de la esquina a la secuencia. Aquí ya se ve que aquí hubo probablemente 2 palacios, aquí efectivamente otros 2, cada uno, fijaros, con su patio hasta llegar ya al gran elemento de la esquina. Aquí vemos esta actuación que os decía, una actuación nueva. Es una pena porque le sobra probablemente un piso, es una actuación muy muy densa, pero bueno, quizá habría que ver cómo son las viviendas. Como veis, la actuación ha saltado, ha incorporado este palacio también. Seguimos por la calle Visitación, ahí vemos la portada de la catedral. Aquí una manzana con edificios, bueno, del siglo XX y del XXI, nuevos, y lo que es ya la zona del Beaterio, con esta pequeña portadita que desciende hacia el Beaterio, fundado por una jerezana, que fundó una nueva orden de dominicas del Santísimo Sacramento y que se dedicó a enseñar a los niños de familias humildes y que al final ha transformado muchísimo Jerez. Es probablemente el colegio más antiguo, las escuelas más antiguas de Jerez, aquí las tenemos, que ha influido muchísimo en Jerez y que se mantiene y que forman parte realmente del mundo dominico de Jerez, que como vemos sería el tercer convento, los dominicos, que están cerca de la puerta de Sevilla,
las dominicas del Espíritu Santo, que las veremos en otra charla, y estas dominicas. Vimos que en Jerez había dominio de franciscanas, pero les siguen detrás los dominicos con 3, por así decir, conventos o beatorios. Aquí tenemos otro palacio que forma parte de este colegio. ¿Veis? Con este elemento, que es curioso. En muchos casos este elemento es un piso, solamente tiene una crujía, es decir, no es todo el edificio, sino solo es para dar esa apariencia de nueva escala, de gran escala, con un elemento de servicio. Y aquí tenemos estas construcciones nuevas que forman toda esta manzana. Aquí seguimos el colegio. Como veis, todas estas construcciones nuevas aportan poco. Se forma una calle más bien oscura que llega hasta la plaza del Arroyo. Aquí veis toda la actuación, casi podríamos decir, casi todo es un edificio de enseñanza, de colegio, importantísimo en esta zona de Jerez. Ahí seguiríamos hacia la catedral con este bloque y vemos ya la torre de la catedral. Y fijaros que aquí en esta calle hay una casa noble con sus 2 grandes miradores, es muy cuidada, y otra casa que la veremos cuando tratemos del Arroyo. Ya veis que todas estas manzanas son manzanas como de aluvión que van descendiendo la ladera. Y ahora vamos a ir por la calle de atrás. Bueno, perdón, esto es lo que habíamos visto antes. Perdón, nos faltaba seguir por aquí. Sí, nos faltaba este palacio que resaltaba respecto a la alineación de los otros, que realmente son como 2 grandes casas unidas. Enfrente tenemos la manzana. Aquí ya veis también fantásticos palacios. Fijaros qué pena que tenía un mirador. Es una pena porque el ayuntamiento no protege estos elementos que son muy jerezanos al final. Y ya veis que lo ha quitado. Una pena. Yo creo que esto es empobrecer Jerez. Y ahí vemos la galería. Fijaros el ladrillo, el ladero de ladrillo, que va siempre normalmente unido a galerías de arquillos. En muchos de estos casos yo creo que hay una galería de arquillos oculta. Ya veis qué elegancia, el contraste entre el blanco y la cornisa de piedra. Luego pasamos a la siguiente casa. Ya veis que son 2 casas patio. Esta es una sección toda ella nueva, excepto esta casita. Y bueno, pues ya habéis visto cómo al final la arquitectura moderna aporta muy poco. Tenemos otro gran portalón y otra gran secuencia de esas casas. Y bueno, vamos a volver, perdonad, acabamos así la calle Visitación, estos 2 grandes palacios, y ahora vamos a volver donde nos habíamos quedado antes, en Pescadería Vieja, para venir bordeando todo este arrabal. Subimos por el lado de esta gran casa. Fijaros qué bonita esta carpintería, fantástica, esta puerta de garaje con la entrada de la casa. Una casa de esta tipología típica de barrote, de fundición. Al lado tenemos otra casa, también una secuencia muy bonita de balcones, con sus herrajes para las cortinas y su tratamiento de cornisa muy bonito. ¿Ya veis que forma parte de esta misma secuencia de casas? Mirad el friso también. Y llegamos ya a la casa del conde de los Andes, virrey, creo que fue virrey del Perú. Una casa muy transformada en la época de Primo de Rivera, la época regionalista, la época de la Exposición de Sevilla, donde se usa una rejería muy bonita, pero un poco exagerada, y que transforma muchas casas en palacios, y palacios les da ese aspecto ya más del año 20, 30, que forma parte de esa arquitectura regionalista que tanto influyó en España, sobre todo en la zona de Sevilla, con Palacio, el Parque María Luisa, el pabellón, los pabellones de España, el Hotel Alfonso XIII. Aquí veis cómo todo esto está transformado por grandes arquitectos que actuaron en la Exposición de Sevilla. Bueno, y es un palacio del siglo XVIII con un gran jardín y que es visitable. Fijaros qué pena esta actuación, y también esa, es sin mucho respeto hacia la calle, con una escala excesiva, una pena. Aquí por fortuna tenemos 2 casitas muy cuidadas, con esta maravillosa
toldos. Esto sí que ennoblece una ciudad. Esto habría que repetir en todos los balcones de Jerez. Y bueno, pues hace que, mirad qué bonita la carpintería del latón o de la tienda, fantástica. Una casa sencilla, pero que queda dignísima. Y al lado tenemos otra también muy digna, que dan paso a esta actuación, que es una actuación muy correcta. Ya veis que no es muy alta, juega a este tema de la galería alta, de un elemento más ligero en la galería alta. Y bueno, es una arquitectura que en proporción la ha tratado de respetar Jerez. La pena es que está sobre donde había un viejo palacio, una vieja casona. Es verdad que ha logrado muchas más viviendas y que bueno, es muy bonito el tema, quizá es muy esbelto el hueco, pero bueno, retoma el tema de la escala muy alta de las plantas nobles de Jerez. Bueno, creo que puede ser una casa muy bonita, casi se podría considerar un palacio. La pena es que tiene detrás más casas y algunas de las cuales pues no tienen las condiciones de sol que tiene este primer frente, lo cual es una pena porque quizá podría haberse creado la U al revés, mirando hacia el Alcázar, lo cual todas las casas habrían dado hacia los jardines del Alcázar. Y luego la pena es que, como veis, ahí había un palacio fantástico, un bellísimo palacio. No entiendo cómo se ha podido permitir que esto se derribase. Y luego fijaros lo que sigue, una impresionante bodega flanqueada por este gran lienzo construido y que también ha sido sustituido por una enorme actuación. Aquí lo vemos, fijaros qué secuencia, esto es fantástico, es dignísimo. Bueno, aquí vemos la planta con la que yo digo qué pena estas viviendas de dentro, si no, este podría haber sido considerado un palacio moderno. Y ahora fijaros esta planta, es una planta aparentemente muy bonita, es el mismo arquitecto, ya vemos que hizo esto. Lo que me preocupa es la altura, que quizá le sobra un piso, y luego qué tal son estas viviendas. Es la teoría de Jerez de que se puede construir el 100% del solar, que es una salvajada. Está prohibido en el resto de España. En el resto de España no puede haber viviendas interiores y todas las casas tienen que dejar sus espacios libres internos, menos en Jerez. Entonces Jerez está creando cientos de viviendas interiores que no sé cómo van a resultar. Espero que sean buenas esas viviendas, porque aquí estaba la nave de la bodega. Fijaros qué preciosa construcción, qué elegancia, fantástica, con dos palacios de 3 huecos y un palacio central de 4 huecos, maravilloso. Eso indica que los que construían las bodegas eran los mejores arquitectos de Jerez. Mirad qué elegancia, hueco tan precioso. Esta es la felicidad, uno no pide más a la arquitectura. Es un lienzo dignísimo. Por suerte se ha mantenido. Fijaros qué elegancia. Ayuda muchísimo también la contraventana cuando viene a ras de fachada, ya lo veis. Cuando viene a ras es un poco su papel. Su papel es quedarse a ras de fachada, porque son como las pestañas, como los párpados del hueco, que el hueco es como el ojo. Mirad qué secuencia tan bonita, qué dignidad tiene esta pieza. Y aquí vemos lo que había. Mirad el palacete que había aquí, precioso. Parece que tenía como un patio interno. Es increíble que esto se haya derribado. Y luego la gran bodega, no sabemos cómo sería. También da pena que se haya derribado porque fijaros, por escala es como una catedral comparativa con la catedral. Pero bueno, también hay cosas buenas. Este es el vuelo, como veis, interministerial del año 73 al 86. Y bueno, se ve bastante bien. Fijaros que aquí está sin construir este bloque de viviendas, ni tampoco la ampliación del colegio. Está sin hacer. Sindicatos sí que está hecho ya. Y ahí veis este lienzo tan bonito, en esa secuencia de 3 palacios y la gran bodega. Ahí veis el otro que acabamos de comentar. Y aquí tenemos lo que se ha hecho. Por un lado podemos decir, por un lado es muy bueno que aquí venga a vivir gente, y gente joven, pero por otro lado ya veis que está sobrando una altura, clarísimamente,
Por otro lado, ¿cómo serán estas viviendas? ¿Tendrán luz? ¿Tendrán sol? Empieza a ser un poco barriada, densa, y eso sería muy doloroso. Pienso en estas viviendas, ¿cuándo recibirán el sol este grupo de aquí? Entonces no puedo entender que esto se permita. Claro, es que la distribución es muy bonita, muy ordenada, y no sé, habría que entrar en el idealista para ver cómo son estas viviendas, si es que alguna está en venta. Pero hubiera sido mucho mejor haber creado aquí un gran jardín y haber creado menos viviendas, menos altas, y aunque hubiera habido viviendas interiores, pero que hubieran dado un gran jardín, que a la vez hubieran salvado estos palacios de aquí. En fin, vemos el conjunto y fijaros que recuerda mucho la actuación que se hizo aquí en la calle del Pozo del Olivo, donde también, como veis, se había hecho una actuación, dos torres, toda estación al lado de Saint-Amand, que veis es una arquitectura muy austera, es muy elegante, no sé si es muy jerezana, podía tener algún detalle, por ejemplo el zócalo de piedra, algún elemento que le hiciera más jerezana. Los huecos son generosos, son bonitos, la secuencia también es bonita de volúmenes. Yo creo que estamos ante un arquitecto o ante un estudio de arquitectos muy interesante, pero que les falta un poquito de dialogar un poquito más con el viejo Jerez, aunque de manera abstracta. Y aquí me preocupa que aquí, por ejemplo, pudiendo haber mirado hacia el oeste, hacia el exterior, han preferido este gesto de una fachada más abstracta y dar las terrazas hacia el interior. Y eso me preocupa, que les pierda el intento estético de lograr como dos torreones en la ciudad. Ya se ve que son arquitectos que pueden hacerlo muy bien si quieren. Pero ya veis, esto es una pena. O sea, estas terrazas podían haber dado aquí. Pues, no sé, aquí hay mucho de teoría y a veces poco de práctico, ¿no? Y bueno, aquí nos está pasando lo mismo. No sé cómo serán estas viviendas. Supongo que son pasantes, pero me preocupa, por ejemplo, esta pieza. Las viviendas que estén ahí bajas. No lo sé. Aquí vemos un poco ese frente. Ya veis, es un frente digno, muy austero, por lo tanto muy jerezano también. Y aquí tenemos el maravilla, el gigante de la catedral. Aquí vemos de nuevo. Bueno, y aquí lo vemos. Fijaros, veis cómo está sobrando probablemente una altura en este conjunto, que se ve excesivamente denso. Hablamos a veces de las burradas que se hicieron en los años 60, 50, y a veces estamos repitiéndolo de nuevo. Bueno, y ahora seguimos por aquí. Vemos que tenemos los jardines del Alcázar, donde estaba el Teatro Eslava, el borde de la catedral, monumento a González Vías y sus maravillosas naves que por suerte se han conservado, hasta llegar a donde estaba la muralla. Estaba aquí, la muralla que unía con el Alcázar y que venía por aquí, según parece. Y ya vimos este precioso edificio de toda esta zona. Y aquí hay esa frontera que la estudiaremos cuando estudiemos la Puerta del Arroyo. Aquí tenemos los jardines del Alcázar y ya veis todo cómo las bodegas han ido avanzando y habían avanzado hasta aquí. Era una penetración rodeando las bodegas, la catedral. Las bodegas fueron ocupando huertos, ocupando viejas casas. Vimos en San Miguel cómo llegaron hasta la iglesia. Bueno, y aquí vemos esta esquina de bajada. Ahí vemos la nueva actuación, el palacio fantástico de la esquina. Fijaros qué bonito. La estructura de la catedral es como una máquina que se va casi chocando. Es como un navío que está chocando con unos pequeños botes de pescadores que están aquí. Es un gigante maravilloso. Fijaros que no pudo completarse. Le faltó un poquito completar el claustro. Pero es una secuencia preciosa. Ahí veis qué bonito este choque entre dos escalas. Tenemos la puerta de la ciudad, que dio nombre a la calle Visitación. Fijaros los maravillosos arbotantes. Es una catedral fantástica. La estudiaremos más al hablar del arroyo, en la lección que hablemos del
el camino del arroyo. Aquí tenemos esta casita de la esquina, vemos la calle Visitación, seguimos bajando y llegamos a esta mirador. Esta casa responde bastante bien porque ya veis que ha actuado con un gran balcón, o sea, se convierte en una especie de belvedere. Es decir, bueno, ha asumido bastante bien su papel de flanquear esta gran plaza mirador. Ahí tenemos la torre, que claramente es el alminar de la mezquita, clarísimamente se ve, los alminares estaban normalmente exentos. Y aquí veis este maravilloso gigante. Cuando yo veo esto pienso si estaban pensando hacer una gran torre aquí. Pues bueno, fijaros la secuencia tan preciosa de arbotantes. Algunos dicen, es la última catedral gótica de Europa. Bueno, es gótica en lo que son los arbotantes, porque dentro eso es ya una estructura ya casi barroca. Pero es preciosa la secuencia de casi 5 naves, su horizontalidad, mirar la bellísima torre, que claramente es un alminar. Si esto estuviera hecho en ladrillo, diríamos claramente es el alminar de la mezquita. Y ahora hay una teoría que dice que aquí está la mezquita, o estaba la mezquita. ¿Veis? Todo esto que ha aparecido en las excavaciones. ¿Veis? La torre preciosa. Fijaros qué secuencia tan bonita. Es curioso que las catedrales que están sobre mezquita son siempre muy horizontales. Quizá esté aquí la mezquita debajo o no, o esté al lado de la torre, esté ahí al otro lado, pero la secuencia es fantástica. Mirar la nave central, las naves laterales ya mucho más bajas y las últimas naves mucho más bajas. Es una secuencia brutal porque es muy valiente en los escalonamientos tan brutales. Fijaros, está muy lejos de la nave renacentista que quiere hacer una nave única, y eso es lo que le da su gracia, el ser tan sincero y el mostrar estos arbotantes tan enormes recibiendo los empujes de las bóvedas de la última nave. Es un esquema fantástico porque mezcla conceptos del gótico con conceptos renacentistas, con conceptos barrocos, y después tenemos esa gran cúpula que ahí vemos detrás. Es fantástica. Ahí vemos el crucero que va cruzando. Es como una máquina de emocionar. Fijaros, os mostraba eso porque pienso si en estas grandes escaleras está el intento de haber hecho también una torre, como la maravillosa torre de San Miguel, la torre brutal, pienso si estaban pensando hacer aquí una torre que hubiera sustituido al viejo alminar. Mirad qué secuencia tan bonita. Es realmente una catedral, como es nueva, no estaba dentro de la lista de catedrales españolas en las publicaciones, era una colegiata, pero creo que se merece, es una pieza dorada maravillosa en la historia de la arquitectura española. Bueno, fijaros, fantástico, a pesar de las reformas que ha tenido, pues el coro se movió, el órgano se movió, el coro se perdió, el altar del baptisterio, en fin, pero la arquitectura ahí queda. Y fijaros qué bonita esta mirada en que, de cierta manera, confirma la teoría que yo tengo de que ahí arriba está la ciudad original. Ciudad original que puede ser romana, que puede ser tartésica. Pensar que hay quien opinaba, y arqueólogos que opinaban que Tartesos estaba en Jerez. Yo creo que está más bien donde Doñana, donde el Rocío, pero podía haber estado en Jerez perfectamente. Es una ciudad enorme para su época, para su momento, una ciudad gigantesca. Y aquí venía el foso del arroyo, y ahí vemos la ciudad alta, que luego la estudiaremos. Fijaros qué secuencia tan bonita. Es la mirada entre dos ciudades, la ciudad del Alcázar y la otra ciudad, que yo creo que es más antigua. Mirad qué secuencia tan bonita. Bueno, estos elementos que luego ya han sido retocados. ¿Veis? El pabellón que os decía. Y ahora giramos ya para acabar. Está el palacio del abad, otro precioso palacio. Aquí veis cómo se ha sacado todos los restos, por los cuales alguien piensa que aquí esto era la mezquita. Bueno, apasionante aquí este maravilloso papa, que fue Juan Pablo II, que es el que hizo que nuestra colegiata fuese catedral. Creó la diócesis de Jerez. Aquí tenemos varios palacios que han sido transformados en una especie de hotel. Ya veis, restaurados.
con sus zonas también han sido arregladas por detrás. Toda esta zona la veremos un poquito cuando hablemos de la zona del arroyo, subiremos por detrás de las bodegas. Bueno, fijaros qué torre, pero qué débil comparada con la potencia que tiene la catedral. Yo creo que los arquitectos de la catedral sin duda tenían previsto hacer una nueva torre, sin ninguna duda. Mirad qué secuencia, es un gigante. Aquí teníamos estas casas tan bonitas, que han sido restauradas. Mirad cómo se aprecia la sillería. Es muy, muy elegante esta construcción, muy bien construida y restaurada, aunque hemos tapado la piedra, pero bueno, quizá echamos en falta unas contraventanas aquí de celosía para no parezca tan desnudo este hueco. Seguimos subiendo y otra casita preciosa que también ha sido restaurada. Fijaros que es una pena porque ha perdido el mirador. Creo que los miradores habría que proteger porque son un elemento muy singular de Jerez. ¿Veis? Ha perdido el mirador y fijaros la rejería tan maravillosa que tenía esta casa. Ya veis que es un pequeño palacio. A pesar de ser muy pequeño, esto sin duda es un palacio y lo cuento como tal. Aquí veis cómo ha sido transformado, tiene sus piscinas, tiene sus jardines. Me parece muy bien. Los hoteles dan muchísima vida, crean puestos de trabajo. Bueno, aquí veis esta secuencia gigante con este evento también fantástico añadido en esta esquina y que aquí vemos el resto del claustro que está inacabado. Está preciosa. Bueno, ahí vemos la cúpula. Siempre pienso que las cúpulas no pegan mucho en estas catedrales. Pegarían más unas bóvedas vaídas, es decir, una secuencia parecida a las bóvedas del presbiterio. Creo que siempre hay un problema con las cúpulas, sobre todo cuando son sobre el tambor. Pero bueno, y aquí ya subimos al lado de la bodega, el homenaje a González Vías, y lo que habíamos visto antes, esa fantástica construcción. Aquí vemos donde hay construcciones de valor, palacios de valor, que son los azules, y luego construcciones nuevas que han aportado muy poco. Fijaros qué peligro, estamos llenos de construcciones nuevas que han podido dañar mucho el casco. Quizá esto no, aquí vemos, quizá esta esté bien, esta también está bien, pero esa de atrás, no sabemos cómo son estas viviendas, el nuevo colegio, en fin, ya veis que la arquitectura moderna hace perder mucho carácter a los cascos históricos. Y bueno, acabamos ya y decimos que los palacios que hemos recorrido, teníamos 1093 palacios, hemos añadido ahora 35, estamos en 1128 palacios. Y teníamos dentro de ellos 44 palacios de arquería, y aquí consideramos que hay 2 palacios de arquería en el recorrido, estaríamos 46 palacios de arquería. Bueno, como veis estamos en 1128 palacios. Muchas gracias.